continuación, escucharemos el discurso inaugural a cargo del licenciado Gabriel Brenner, subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, buenos días. Para todas, gracias. Para todas, para cada uno. Hay una sensación rara, porque esto es realmente un teatro, no veo absolutamente nada. No tengo capacidad de ver con quiénes estoy, pero me lo estoy imaginando. No está mal. Es una buena primera hipótesis en términos educativos. Dicen que la confianza es una hipótesis en torno al comportamiento futuro del otro. Por lo tanto, no ver en un primer momento no está mal. Quiero agradecerte, Marta, agradecerte especialmente y a través tuyo a quienes integran la conducción de la Fundación, que me parece muy valiosa la tarea que recién este spot describe con claridad. Entonces, voy a disponer de un tiempo que me han presentado para poder ofrecer algunas reflexiones en torno a la temática de la convivencia. Y yo preparé este encuentro con ustedes en base a tres ejes que quiero desarrollar en algunos minutos cada uno. Por un lado, me gustaría especialmente aprovechar para interrogar la idea de violencia escolar. Por otro lado, me gustaría decirles que este segundo elemento que tiene que ver con la inclusión educativa durante el siglo XX no puede desconocerse si queremos encarar y trabajar y conversar sobre la temática de la convivencia en las escuelas. Y me refiero especialmente a la inclusión educativa y en su versión escolar. Y lo bueno es que voy a referirme no solamente a una cuestión conceptual, sino que voy a hacer referencia al tránsito que creo la mayoría de los que estamos aquí hemos realizado como estudiantes, incluso como docentes. Y en tercer lugar, voy a plantear el desafío de la inclusión en el siglo XXI, acorde a lo que me parece, a lo que pienso. Pero también permítame decirles que yo hace muchísimos años tengo el desafío, la convicción y las ganas de trabajar e investigar sobre las temáticas de convivencia escolar, violencia en las escuelas. Lo vengo haciendo hace mucho tiempo en distintos ámbitos, pero estoy cursando en este año, el tercer año, como funcionario del Ministerio de Educación de la Nación. Por lo tanto, también uno va siempre con todo lo que lleva puesto. Me pasa a mí como a cada uno de los que está aquí sentados, por lo tanto, uno es todo lo que viene haciendo. Y en este sentido, también siento la responsabilidad no solamente de pronunciar algunas reflexiones que tienen que ver con mi historia y mi desempeño con esta temática, sino también con lo que pude y estoy realizando en la gestión desde el Ministerio de Educación, porque el área en la que trabajo en el Ministerio encara fundamentalmente el tema de la convivencia escolar. Así que, dicho esto, me gustaría empezar con el primer punto y en ese sentido, cuando digo poner bajo sospecha la idea de violencia escolar, lo primero que me surge como reflexión es una elocuente definición del propio Jorge Luis Borges, que decía: el sustantivo se forma por la acumulación de adjetivos. Y yo creo, en ese sentido, que la idea de violencia escolar termina constituyéndose en un sustantivo de este orden, pero fundamentalmente porque hay un conjunto de fenómenos que hacen que se termine construyendo una idea que es necesario desarmarla, que es necesario revisarla para poder evaluarla y conocerla en contexto. No porque no exista la violencia en las escuelas, porque yo creo, y lo he dicho muchas veces y seguramente compartiremos,
porque la violencia existe y es constitutiva desde que la escuela la conocemos como tal. También es necesario poder señalar que la violencia no es escolar. Existen distintos tipos de violencias. Podríamos dedicar todo el encuentro a eso, pero preferiría decir que hay violencia en la escuela, también hay violencia fuera de la escuela. No son violentos los adolescentes, también los adultos. Tenemos que revisar nuestros modos en torno a la violencia. Deberíamos recorrer estadios de fútbol, etcétera. Y en ese sentido, lo que prefiero, a propósito de este encuentro, porque me gusta hacerlo y me parece que estos encuentros, estos congresos son siempre una oportunidad para hacernos algunas preguntas, o quizás para que aparezca una pregunta que no estaba, y también para ofrecer lectura. Yo creo, justamente, quizás la lectura es una de las estrategias más poderosas para trabajar y, en todo caso, reponer a los comportamientos violentos. Así que hay un libro que es de Richard Sennett, que yo recomiendo mucho su lectura. Él es tanto psicoanalista como sociólogo y, gracias, creo que es el último, y se llama Juntos, rituales, placeres y política de la cooperación. Él escribió también un libro que se llama La autoridad, la corrosión del carácter, pero este último libro lo recomiendo especialmente porque creo, y si me permiten, interrumpo el desarrollo de lo que les planteé como encuadre para simplemente ir a un fragmento en donde él se refiere a qué pretende con este libro y qué pretendo yo recomendándolo en la apertura de este congreso. Y él dice que este libro tiene que ver con exactamente con el exigente y difícil tipo de cooperación que trata de reunir a personas con intereses distintos o incluso en conflicto, que no se caen bien, que son desiguales y que sencillamente no se entienden. El desafío está en responder a los demás respetándolos tal como son. Este es el desafío de toda gestión de conflictos. Y a mí me parece que es interesante, porque quizás uno de los desafíos más complejos y necesarios de estas horas tiene que ver con el desafío de unir lo diverso, para decirlo de otro modo, para confrontar con lo adverso. Y lo adverso no es ese otro, sino que la adversidad en todo caso tiene que ver con un conjunto de dificultades que de acuerdo a cada campo hay que definirlas. En todo caso, en educación ya lo iremos haciendo. Por lo tanto, cuando yo decía que poner bajo sospecha la idea de violencia escolar tiene que ver con que en general naturalizamos y todo se convierte en violencia. Entonces aquello que era indisciplina, mala conducta, agresión, todo hoy se denomina como violencia. O sea que hay ciertos procesos de naturalización en torno a la violencia y creo que esto tiene que ver con muchas cuestiones. Yo no puedo desconocer, porque fue una temática que investigué siempre y a la que estoy atento, a que las representaciones en torno a aquello que es la violencia o quiénes son los violentos, las representaciones que construimos y que circulan cotidianamente no son ingenuas, y en ese sentido también permítanme decir que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en estos tiempos en torno a la construcción de esas representaciones. ¿Por qué digo esto? Digo esto tomando en cuenta esa famosa reflexión que en un libro que se llama Sobre la televisión, que se los recomiendo y lo escribió Pierre Bourdieu, este notable sociólogo francés decía en ese libro que los medios de comunicación muestran, pero no explican. Y en ese sentido me parece interesante también poder señalar cómo se naturalizan ciertas noticias, títulos, y yo diría que violencia escolar se convirtió casi en una sección de los matutinos o en una columna diaria en los medios radiales. Y en ese sentido me parece importante destacar que estas representaciones no solo reflejan o describen, sino que también orientan, es decir, son normativas, orientan la acción de cada uno respecto a los demás. De hecho, uno hay que señalar cuando a veces uno se cruza de vereda porque ve a una persona y hay cierta aportación de rostro que uno simplemente con ese dato hace que se cruce de vereda. Por lo tanto, las descripciones no solamente describen, también orientan la conducta. Y también hay que decirlo, los medios de comunicación construyen representaciones hegemónicas
que tienen que ver con, bueno, la idea de un joven violento. O me interesa también siempre marcarlo, las escuelas como naves a la deriva. ¿Por qué no también pensar en la figura de los docentes, adultos escolares como impotentes? Estos son también modos de construir relatos, descripciones que no solamente reflejan, sino que también orientan. Me parece que no es menor decirlo, atendiendo a que vivimos también en tiempos en donde predomina un permanente estado de miedo ambiente, y en eso los medios también son un aporte fundamental, no solo la construcción social del miedo, como señaló inteligentemente la antropóloga mexicana Roxana Reguillo hace muchos años, sino también porque marcan la temperatura o la sensación térmica, como quieran. Lo que quiero dejar claro es que no es menor pensar en su papel, y en todo caso también es necesario pensar en su condición no determinante. Permítanme una frase que pertenece a no sé quién, pero algunas me dijeron que viene del sindicalismo anárquico europeo, que decía: el problema no son las máquinas, es el maquinismo. Y permítanme también decirlo respecto de los medios, porque si no terminamos generando cierta sobredeterminación o le ponemos a los medios un rol que no les corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? El problema no son los medios, incluso tampoco el mercado en algunos aspectos, sino el conjunto de valores, el conjunto de representaciones que son performativas y que en todo caso, en este caso, los medios marcan como deber ser. Entonces, las maneras de estar, de sentir, de hablar, los modos de vincularlos con los niños, las maneras en que los niños se vinculan entre ellos, las maneras de vestirse, los juguetes con los que hay que jugar, podría seguir. Ese es el problema, el maquinismo y no las máquinas. También, y lo puse en el encuadre, la palabra archivo fílmico, y está acá, y yo quería justamente en el desarrollo de mi presentación transversalizarlo con la posibilidad de darles a conocer en un congreso de estas características algo que para mí tiene que ver con la convivencia, el arte, el cine. Por lo tanto, permítanme presentarles el archivo fílmico pedagógico que en este momento está llegando a cada una y a todas las escuelas de este país. Son 36 películas de la última década que el archivo fílmico se llama Jóvenes y Escuela, que toma temáticas vinculadas a los jóvenes, problemáticas sociales, psicosociales, problemáticas vinculadas a la salud, problemáticas ligadas a la educación sexual, a la prevención de adicciones, a los modos de estar entre los jóvenes, a los vínculos intergeneracionales, a distintos temas que tienen que ver con los jóvenes en Argentina y en la región especialmente. Son 36 películas, entre ellas argentinas, latinoamericanas y de todas partes del mundo, de la última década, excepto una que refiere a los 90 y tiene que ver con, se llama Tocando el Viento, tiene que ver con la temática de autoridad y lo que pasó en Gran Bretaña en tiempos del thatcherismo, y que ofrece interesantes perspectivas, pero es de la última década en su conjunto. Y hay una caja que acompaña, que es de otras 5 películas que van solamente a los institutos superiores de formación docente, tanto de gestión estatal como privada. Entonces son 41 películas acompañadas por 41 fichas, escritas por destacados investigadores, sociólogos, pedagogos, que hacen como un puente entre cada película y la temática que aborda. Yo pensé también, porque ustedes bien saben que nosotros, los que tenemos responsabilidades educativas, pero en general también familiares y de socialización, venimos de la escuela de la imprenta, pero también somos responsables de la escuela de la tecnología. Por lo tanto, elijo presentarles un recurso tecnológico que nos parece que es dotar de valor estético, porque es poner el mejor cine a disposición de todos los chicos en este país, pero además como herramienta pedagógica. Así que la propia conversación que preparé con ustedes está intercalada por fragmentos de algunas películas, y cada uno de ellos tiene que ver con algún aspecto de cada uno de estos 3 ejes en los que preparé la charla y que tienen que ver con la convivencia, y me parece que van a dinamizar más este encuentro, porque poder encontrarnos con un fragmento de cine también, y así lo pensamos para los chicos, tienen la posibilidad, quizás la única o de las pocas posibilidades, de que uno puede viajar sin moverse en absoluto del lugar en el que está sentado. Y eso es una interesante manera también de pensar el vínculo del sujeto con el objeto de conocimiento. A veces no es necesario, digamos, que alguien esté permanentemente hablando o haciendo,
lo cual es fundamental, sino fundamentalmente hay que pensar en el tipo de conexión del sujeto con el objeto de saber, del sujeto con otro sujeto. Por lo tanto, la conexión con el cine es, a mi modo de ver, única, singular, potente, y también me parece interesante para un espacio como este, pero fundamentalmente para poner a disposición de los más jóvenes. Así que prefiero empezar con un fragmento que ustedes deben conocer, y que es un fragmento de una película del año 2004 de un destacadísimo cineasta argentino que se llama Campanella, y todos conocen. Y él hizo una película que se llama Luna de Avellaneda, ¿se la acuerdan? Pero bueno, la película tiene que ver con el cierre de esos clubes de barrios en la década del 90, que nos dolió a muchos, pero yo no me meto con eso. Quiero ir a una escena que no tiene que ver con el cierre del barrio, sino que tiene que ver con una situación de corte pedagógico, y que me parece que para empezar a hablar de situaciones de violencia en la escuela es particularmente conmovedora como escena, pero fundamentalmente abre algunas preguntas y nos remonta a cada uno de nosotros a nuestra propia biografía de algún modo. Bueno, aprovechamos el tiempo y sigo, más allá de que tenía ganas de que vieran primero este fragmento. Yo quería, a partir de este fragmento, pensar en dos condiciones de aquello que se denomina como violencia escolar. Y tienen que ver con dos condiciones que a una le diría, en todo caso, justamente yo creo que no hay nada de nuevo en la violencia escolar por lo que acabo de mencionar. Pero en los modos de nominar, en las maneras de hacerlo presente, hay dos elementos interesantes que resultan algo más novedosos y que yo los aprendí, porque esto también está bueno decirlo, uno no inventa nada. Todos aprendemos de alguien, y en todo caso lo bueno también es dar la autoría de esos alguienes. Y yo en ese sentido quiero ser prolijo, porque en este caso hay dos ideas que pertenecen a Roberto González Villarreal, en un texto que escribió que se llama Historia de una problematización, que hay de nuevo en la violencia escolar, y toma dos elementos interesantísimos que les ofrezco para que los lean. Yo simplemente les convido con un inicio de esas ideas, que tienen que ver con quizás pensar que hay unas cosas novedosas vinculadas a la violencia escolar, tienen que ver con dos elementos. Uno yo le diría que es la visibilidad, y otro la reversibilidad. No nos vamos a meter con enseñanza de las matemáticas, simplemente conceptualmente me parece importante tener en cuenta la idea de visibilidad y reversibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Respecto a la visibilidad de lo que es la violencia escolar, quizás queda más en evidencia, yo recién lo decía, en una sociedad en la que nuestro medio ambiente está muy marcado por la función de los medios masivos de comunicación o de las tecnologías de la información y la comunicación, la importancia de las redes sociales para la socialización, no es menor pensar que situaciones de violencia hoy tienen mucha más visibilidad. Permítanme este ejemplo, que lo suelo utilizar. Yo hice una secundaria pública en la Ciudad de Buenos Aires, y si les cuento las cosas que pasaban en cuarto primera, que era mi división, ustedes van a decir, increíble. Claro, lo que pasa es que en cuarto primera, en ese momento, año 85, no disponíamos de un celular para filmarlo y que a los 5 segundos estuviese disponible en YouTube para que lo levantara de manera casi global y universal un canal de cable o de aire, y que al mismo tiempo lo viralizara en las redes sociales, y por lo tanto algo que sucedió en cuarto primera, la sensación térmica es que está sucediendo en todos lados al mismo tiempo 50 veces durante el día. Entonces me pareció quizás que con este ejemplo explica la visibilidad de un modo contundente. Y eso sí es un factor nuevo para pensar en todo caso situaciones de violencia escolar. Pero también la visibilidad como concepto nos remite a que los sujetos, especialmente los niños, las niñas y los adolescentes, y por suerte, tienen otra visibilidad en la sociedad. De hecho, no hay más que recurrir al propio Código Civil, ¿no? La Constitución regula la vida de la sociedad. El Código Civil regula la vida personal de todos nosotros y ha cambiado sustantivamente. Y ha cambiado también la manera de vincularnos con los pibes. ¿En qué sentido? Un chico no es objeto adueñado de su padre, miren lo que estoy diciendo, es un sujeto independiente, que lo cuida su papá, su mamá o quien corresponda. Lo que quiero decir es que ha cambiado también la visibilidad en términos de la ampliación de derechos por las constituciones y las regulaciones a nivel continental, a nivel regional y en nuestro propio país. Eso también habla de la visibilidad de ciertos sujetos. No sé si
soy claro con el concepto de visibilidad. Si es así, ¿vamos bien? ¿Nos falta poco? ¿Ya estamos? Si es así, entonces prefiero, la verdad, que antes de pasar a la idea de reversibilidad, podamos mirar algo de lo que nos ofrece Luna de Avellaneda. Querés ser un ignorante, no pierdas más tiempo en aprender y yo no pierdo mi tiempo en enseñarte. Retírate. ¿A dónde vas? Me dijo que me vaya. Bueno, tampoco se ponga así. ¿Te crees que no te puedo enseñar nada? ¿Te crees que lo sabes todo? Te puedo contar lo que va a pasar con el resto de tu vida, día por día. Así te tengo, boludo. Te puedo contar cómo vas a dejar a tu novia con el bombo porque te crees muy piola para ponerte un forro. ¿O no? ¿O no? ¿Cómo vas a terminar con un laburo roñoso para mantener a tu familia? Y el día de mañana, cuando te empiecen a empujar a vos, vas a pedir perdón. Empieza a usar esto que con esa cara de nabo es lo único que te queda. Usted no sabe nada de mi vida. No sé si la recordaban esta escena. ¿La recordaban? Es impactante. A mí me impacta mucho por el grado de construcción dramática en el cine y cómo nos remite a una situación que nos pone tensos. Igual la utilizo hace mucho tiempo para trabajar en capacitaciones con docentes y en el momento del cachetazo hay un y la verdad que es impactante. Es una situación de violencia, por supuesto, inaceptable. Pero no me interesa condenarla o aprobarla porque en un congreso especialmente la idea es poder hacernos algunas preguntas, revisar y reflexionar, no quién se pone del lado y está a favor y quién está en contra y quedar en simples concursos binarios que no ayudan a pensar o que omitan la información que ayuda a discernir. Prefiero en todo caso en esa escena poder pensar y preguntarnos por el sentido de la escuela, por el sentido de lo que se enseña, por el lugar en el que uno tiene en cuenta al otro cuando piensa una clase, por el respeto entre adultos y adolescentes, por la construcción de ese respeto, por la asimetría como condición necesaria de lo que después voy a hablar. Entonces, yo creo que violencia escolar como categoría y como resultado de la acumulación de adjetivos de esa magnífica frase de Borges, omite la información que nos ayuda a discernir y pensar de qué hablamos cuando se producen hechos de violencia en la escuela. Pero preferiría, en todo caso, a partir de esta escena, ir a otra escena, también del archivo fílmico, de una película que se la conoce como Detachment, en realidad se la conoce como El Profesor. Es una película de Estados Unidos del año 2011, un poco después que esta que acabamos de ver. Y en esa escena, que si pueden ir viendo, ¿la encontraron la escena del profesor? Me gustaría tomarla justamente para comenzar con esta idea de reversibilidad, pensando en el tema de la violencia escolar. Yeah, Tuesday. Good morning. I'm Mr. Bart. For those of you who haven't heard, this is English 11A. Listen up, I have one rule. Just one. If you don't wish to be here, don't come. Dude, what does that mean? It's not dude, it's Mr. Barth. The S is silent. You're fucking gay. Marcus, shut up. No, you shut up. You dyke bitch. Hey, Marcus. Guess what? What? You're free to leave. Like right now? Like right now. Alright, yo. I'll catch you later, man. What the fuck? You want me to go to the dean's office? I don't care where you go. Everyone pull out a sheet of paper. I would like to assess where your individual writing skills What are. if we ain't got no paper? Okay, here's the situation. You're dead. All right? Write a brief but detailed essay about... Hey, jackass, I asked you a fucking question. About what a friend or a parent might say about you during your funeral. Okay? You have 30 minutes. Oh, shit. I asked you a motherfucking question, didn't I?
fucking rocket ship. That bag, it doesn't have any feelings. It's empty. I don't have any feelings you can hurt either. Okay? I understand you're angry. I used to be very angry too, okay? I get it. You have no reason to be angry with me because I'm one of the few people that's here trying to give you an opportunity. Now, I'm going to ask you to just sit down and do your best, and I'll give you a piece of paper. How's that? Can I get a fucking pen too? Miren, para explicar la idea de reversibilidad que aborda González Villarreal, me parece importante decirles que el castigo físico y la violencia física, además de otro tipo de violencias en la escuela, no son elementos disruptivos en su historia, lo son hoy. Pero es bueno poder saber que la escuela, cuando digo la escuela como sistema educativo moderno, la escuela ha utilizado el castigo físico como parte de su forma de socialización a los más pequeños. Por lo tanto, de hecho, yo hoy les dije en un momento, somos y estamos para el desafío de la escuela de la imprenta, pero también de la escuela de la tecnología. Lo que no les dije es que somos herederos de la escuela de nuestros abuelos y antepasados, que es la escuela de la letra con sangre entra. En esa frase se evidencia claramente que el castigo físico no fue otra cosa que constitutivo de la escuela. Ahora, el castigo y la violencia física tenía un sentido, que era el de los adultos para con los más pequeños. De hecho, castigo que en muchos casos, o en la mayoría, eran legitimados por las propias familias como una manera de socializar a los más pequeños. Hoy eso nos resulta disruptivo, tiene que ver con la ampliación de derechos, fundamentalmente con el crecimiento y de nuestra sociedad, por suerte. Pero otra novedad, justamente, o a la que yo mencionaba como visibilidad, tiene que ver con la reversibilidad. Esta segunda escena muestra algo de esa reversibilidad. Lo que nos impacta, lo que mediáticamente conmueve y lo que es parte de las discusiones de esas que son profundamente incómodas, es cuando cambia el sentido de la utilización de la violencia. Entonces, en los medios circula que una madre entró a la escuela y arrastró por los pelos en el patio a una docente, otra señora ingresa a la escuela y puñetazo mediante le pide las cuestiones a la directora, alumno golpea a profesor, y entonces por eso elijo plantear la idea de reversibilidad, y no sé si queda claro con estos ejemplos. Cuando cambia el sentido y la dirección de la violencia, nos impacta de un modo especial, y que yo creo que no nos impacta simplemente por el sentido espectacularizante de una noticia, sino fundamentalmente por esto, que tiene que ver con la violencia física que fue constitutiva. Yo hoy traía, pero no me da el tiempo para leerles fragmentos vinculados al castigo corporal en la propia historia del sistema educativo, y tengo un fragmento de la propia provincia de Córdoba de principios del siglo pasado que es escalofriante y era concebido como algo que se tornaba habitual en la escuela y las familias lo conocían. Así que hay muchas películas que tratan eso. A mí me parece importante, en el marco de este congreso y con el tiempo que dispongo, desarrollar esas dos ideas que tienen que ver con la idea de visibilidad y reversibilidad como un aporte para pensar en torno a la violencia, a la escuela, pero fundamentalmente como elementos para pensar la convivencia en el sentido de la frase con la que compartí la invitación a leer Richard Sennett, Juntos. Hay otro elemento que me parece fundamental, que tiene que ver con cierta mercantilización, no solamente mediática, sino también cierta invisibilización de la problemática de la convivencia y de la violencia, particularmente en la escuela, y tiene que ver con algunas perspectivas dominantes en torno al bullying. Hoy se ha puesto de moda hace un tiempo, antes no, hablar de bullying. Como yo les decía que todo se denomina violencia, hoy se habla de bullying e incluso se lo utiliza como una manera de espectacularizar relaciones entre personas, entre famosos, porque no tal persona le hizo bullying. Entonces hasta se habla de bullying entre un país y otro. O sea, el bullying, que es un término en otro idioma que refiere al acoso, también connota de cierta manera. Por supuesto que nadie va a estar a favor
del bullying, como tampoco de la violencia. Me parece importante en estos espacios justamente desarmar, revisar, interpelar ciertos términos que damos por sentado como valiosos, como válidos y como naturales. Y se convierten en habituales, y entonces los llevamos puestos. Prefiero interpelarlos. Hay palabras que está bueno interpelarlas porque tienen valor performativo, porque nominan, porque nos presentan ante el mundo, porque piensan por sí solas si no las explicamos. Y yo prefiero explicar aquello que nomino y no que hablen por mí esas nominaciones. Entonces me parece que hay una perspectiva dominante del bullying o del acoso escolar que ofrece explicaciones que son por lo menos inespecíficas, que son también imprecisas, que tienen una vaguedad que es necesario ponerla de manifiesto, porque fíjense que las perspectivas dominantes del bullying terminan haciéndole el juego a cierta contienda mediática, pero en el modo en que explican las situaciones de agresión siempre terminan reduciendo una situación a dos cuestiones, o en todo caso son profundamente binarias. Hay un culpable y una víctima. Y si se trata de pibes, hay un pibe culpable y un pibe víctima. Y fíjense que si aparece un adulto, el adulto, que justamente el adulto es la posibilidad de triangular, la posibilidad de construir terceridad en términos subjetivantes, no, en esas perspectivas el adulto se mete o en la posición de victimario o en la posición de víctima. Por lo tanto, eso me parece interesante señalarlo como una crítica fuerte a estas perspectivas dominantes que se hacen carne en el sentido común, en el sentido mediático respecto a los temas de la violencia. Y en esa manera de comprender lo que sucede hay un profundo proceso de descontextualización. En esa manera de explicar de modo binario, todo se reduce a casos. El caso del pibe violento de segundo grado, el caso de Cristian, el caso del profesor. Y entonces, esa reducción, porque es un proceso de reducción a casos, también cosifica. Cosifica y fundamentalmente pone a la situación de violencia como algo más vinculado a una cuestión de algo que contagia, ¿no? Algo que es una cosa, algo que es una sustancia, contagia, y en todo caso hay que tener cuidado de contagiarse de ella. Por lo tanto, el caso termina siendo contagioso y hay que sacarlo. De hecho, es muy conjugable con la teoría de la manzana podrida como creencia de que soluciona los problemas en cualquier institución. Pongámonos a hablar 2 minutos con cada uno que aquí es docente, a ver si eso soluciona los conflictos en un grupo, en una institución, en una sociedad. Lo que me parece fundamental es pensar que en esta reducción binaria se comete un acto de profunda simplificación que descontextualiza. Y en esa operación, que no es solo semántica, que es cotidiana, que es social, que es pedagógica, lo que se hace, y que no se explica, es evadir, ningunear, invisibilizar un fenómeno que es clave en nuestra sociedad, nos guste o no nos guste, y tiene que ver con el conflicto. Este modo de explicar de manera binaria, simplificando en culpable y víctima, lo que hace es, permítanme la palabra, sino en todo caso, despolitizar las situaciones de las vidas institucionales. Porque a veces uno también cree que politizar tiene que ver con partidizar. No, la política tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con la vida en común, convivencia, vivir con otros. Por lo tanto, la política tiene que estar al servicio de vivir cada vez mejor con los otros. Y de eso se trata este Congreso. Por lo tanto, estas perspectivas dominantes del bullying despolitizan, porque descontextualizan. Entonces, es mucho más fácil dirimir problemas de violencia escolar en los medios, dirimirlos en la justicia y desconocer que los problemas de cada escuela se definen y tienen que interpretarse e intervenirse en el contexto institucional de la escuela y no en otros ámbitos que terminan en todo caso generando un espectáculo y dañando doblemente lo que ocurre en la escuela, o revictimizando a quienes eran víctimas en el caso de los niños, o culpabilizando y etiquetando e incluso estigmatizando a niños o adultos. Por eso me parece que no es menor nombrar al bullying y a las perspectivas dominantes del bullying. Pero permítame también una proposición que una vez leí de un notable psicólogo con quien tuve el gusto de trabajar, que se llamaba Mario Servino, falleció hace muy poco tiempo. Mario Servino escribe un texto que también quiero invitarlos a que lo googleen y lo lean, que se llama 19 proposiciones sobre la violencia. Notable. Es un texto muy corto que seguramente hoy mismo alguno de ustedes puede ponerlo a prueba en una clase que tengan de aquella materia que dan si van a tocar el tema de la violencia o de la convivencia. Una de las proposiciones, no me da tiempo para las otras 18 porque tengo más cosas para contar de acuerdo a la estructura de presentación que les presenté, dice algo interesantísimo. Lo contrario a la violencia no es la paz. Impacta como definición.
pero me parece innecesaria. Lo contrario a la violencia no es la paz, porque justamente lo que nos pone en evidencia esta proposición de Cervino, a contramano de las perspectivas de bullying, es que el conflicto es una fuente de construcción de convivencia. Entonces, si lo contrario a la violencia no es la paz, es porque le damos un lugar constitutivo en la construcción de convivencia al conflicto. Yo siempre suelo decir que nadie cuestiona en el mundo escolar al conflicto como constitutivo del aprendizaje individual. Psicología genética, Jean Piaget. Sin embargo, nos cuesta identificar el conflicto como una fuente de construcción de convivencia o de aprendizaje social. Y a mí me parece interesante tomarlo en ese sentido. Por eso es que me parece fundamental pensar justamente que el conflicto no es un sinónimo de violencia, sino en todo caso que el conflicto es un aspecto estructurante de la convivencia. Y es imposible en una sociedad como la nuestra, permítanme decirlo, Argentina, que forma parte de América Latina, que a mi modo de ver ha cambiado mucho en este último tiempo, pero sigue siendo integrante del continente más desigual del mundo. ¿Cómo no va a haber conflicto de intereses y de posiciones? Voy por más. Hace un ratito en este país la escuela secundaria es obligatoria. A la que fuimos casi todos los que estamos acá, no era obligatoria. Por lo tanto, ¿cómo un país que dejó por fuera a cientos de miles de chicos y chicas en edad de ir a la escuela secundaria y que desde el 2006 es obligatorio que vayan a la escuela, va a pretender que de repente en la escuela todos nos llevemos bárbaro, armoniosamente y sin conflictos? Cuando el conflicto generacional es constitutivo, ¿cómo no va a haber conflicto en una escuela que fue diseñada para no tantos, por no decir para pocos? Empezó siendo para pocos, pero después la escuela secundaria se diseñó para no tantos. Hoy tienen que estar todos. ¿Cómo no va a haber conflicto? Dos ejemplos notables, a mi modo de ver notorios, para poner en evidencia que el conflicto es una fuente de construcción de convivencia. Es tan grave ningunearlo, desconocerlo, como que se perpetúe. Es tan grave invisibilizar el conflicto como que se haga crónico. En todo caso, el desafío es poder resolverlo. Y fíjense, pongan a prueba esta proposición que les voy a proponer, valga la redundancia. Evadir un conflicto, o invisibilizarlo, o meterlo debajo de la alfombra, está en íntima y estrecha relación con el aumento de diferentes formas de violencia. Esa proposición, pónganla a trabajar a cualquier escala, en la escala hasta del vínculo parental o en la escala de uno como docente con un grupo de alumnos, en la escala de uno como directivo, como un grupo institucional, como supervisor o inspector con el grupo de directivos, como ministro con toda la jurisdicción, como ministro o subsecretario nacional con el ministerio. En cualquier escala, pongan a probar esa proposición. El ningunear, el ocultar, el evadir, la supresión de los conflictos, y yo les agregaría, de las diferencias, y con eso entro al próximo tema, está en íntima y estrecha relación con el aumento de diferentes formas de violencia. Y con eso entro al próximo tema, con la supresión de las diferencias. Porque el segundo tema que yo les dije tiene que ver con la inclusión como elemento estructurante, fundamentalmente la inclusión del siglo XX. Y ahí permítanme decir que, así como quiero reivindicar la figura de Sarmiento de la mano de la 1420, primer ley nacional, que ha hecho que en nuestro país brille educativamente en las estadísticas del continente y del mundo, logrando 3/4 del siglo pasado expandir y cubrir a toda la población argentina con la escuela primaria, rasgo constitutivo, destacable, valiosísimo en la construcción de ciudadanía y en la construcción del Estado Nacional. Esa manera de incluir, porque en realidad eso supuso procesos muy complejos y masivos de inclusión, de los que somos herederos muchos de los que estamos acá, que somos hijos o nietos de quienes bajaron de los barcos en muchos casos. Esos procesos de inclusión que fueron estructurantes en este Estado-Nación y también de la escuela, permítame decir que la escuela es símbolo de modernidad, pero además es una maquinaria clave para construir modernidad, por lo tanto doblemente central la escuela para pensar la inclusión. Esos procesos de inclusión fueron más, en muchos casos, una equivalencia a procesos de homogeneización que a otra cosa. Inclusión como homogeneización. Y en ese proceso, en esa ecuación de incluir a todos del mismo modo, de inclusión como homogeneización, a mí me interesa destacar que la diferencia queda suspendida, queda congelada como deficiencia.
Y en ese sentido me parece también interesante destacar que la diferencia queda connotada negativamente y fácilmente transformada en amenaza. Por lo tanto, me parece interesante pensar que los modelos de inclusión fueron entonces bastante excluyentes, porque había que dejar en la puerta de la escuela el cocoliche de los abuelos, la manera de estar, de caminar y de andar de la propia familia de origen, los modos de entender y conversar con los otros, las maneras de sentir la propia cultura, la propia identidad sexual, un conjunto de elementos identitarios que nos hacen quienes somos en la puerta de la escuela para que luego todos seamos del mismo modo. De hecho, permítanme decirlo, el delantal es un símbolo, el guardapolvo blanco, hermoso para discutir, pero el propio delantal blanco tuvo que ver con una intención de homogeneización, si ustedes quieren también de disciplinamiento para plantear la ilusión de igualdad, porque un guardapolvo no nos iguala, en todo caso puede esconder algunas cosas momentáneamente, pero también fue especialmente un símbolo o una herramienta de disciplinamiento. El guardapolvo con que se identifica rápidamente a un escolar, pero blanco, lo cual también marca las condiciones estructurantes del discurso médico y del positivismo para construir la escuela y el sistema educativo argentino, un discurso profundamente biologicista que contribuye a generar una explicación a este proceso de inclusión como homogeneización. Me parece fundamental poder entender esto y para eso me parece que es mucho más interesante que mi palabra ir a un fragmento de una notable producción chilena de Woods, un gran director, que en el 2004 hizo Machuca. ¿Ustedes la conocen? Algunos sí. Yo les pido que pongamos la primera escena de Machuca, porque hay dos escenas. No sé cómo está planteada ahí. ¿Está como escena primera? Y vamos a ver dos fragmentitos sobre los que quiero decir algo. Pero esto tiene que ver también con la inclusión como equivalencia de homogeneización y con esta idea de neutralizar la diferencia o fundamentalmente cómo convivimos con los otros, es la pregunta y hay distintas respuestas. Silence, please. Buenos días, boys. Good morning, Father. Aquellos que hayan reparado que el bulletin board es para leerlo, se habrán dado cuenta que hay algunos cambios en el colegio. Tenemos nuevos compañeros. Estos amigos viven muy cerca de aquí. Muchos de ustedes se habrán cruzado con más que alguno en el camino. ¿Cómo? Si viven unas cuadras de aquí. ¿Sí? Yo conozco a él. Es el hijo de la señora que lava la ropa en mi casa. Hola, Cristian. Mira, qué bien. Ahora son compañeros. Espero que los recibamos correctamente, como se recibe a un hermano, a nuevos amigos. ¿Ok? Good. Bien. Por favor, niños, vayan a sus asientos. Pasen. Un momento. No quiero que los nuevos se sienten juntos. Usted, sí, usted, tome sus cosas y vaya a sentarse allá. Más ánimo. ¿Y usted, cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Así está mejor. Hay que hacerse escuchar, Machuca. Toma tu lugar. Allá. Usted. Ahí. Usted. Allá. Usted. Aquí. ¿Y usted? Allá. Bien.
Goodbye, children. No quiero tomar la otra escena, no la voy a tomar porque quiero aprovechar mejor el tiempo y los invito a que la vean. Es una escena de una reunión de padres en un momento muy crítico de la película que no se la pueden perder, en donde justamente yo quería pasar al tercer eje, a partir de pensar y de definir que la inclusión como proceso social y escolar nunca puede ser un proceso de imposición. La inclusión tiene que ser un proceso de construcción. De hecho, les voy a decir, es fundamental que exista la ley que nos regula como Estado de Derecho y que les decía recién que el 2006 está la 26206, que es la Ley de Educación Nacional. Antes le nombré la 1420, la que acabo de mencionar, el 2006, es la última. Ahora, es fundamental esa ley porque regula, pero una ley siempre es una condición necesaria, no suficiente, ni para que la escuela se haga obligatoria, ni para que la inclusión se haga efectiva, o en todo caso para que la inclusión sea no solo estar dentro de la escuela, sino aprender más y mejor. Entonces, me parece importante dejar claro que la inclusión hay que poder pensarla más en términos de construcción que de imposición, de implementación que de implantación. Y en ese sentido pienso la inclusión y también la convivencia escolar, en una escuela diseñada para pocos, que es heredera de un profundo componente adultocéntrico. Entonces, ¿cómo pensar la convivencia más democrática en una institución con fuerte herencia arbitraria, adultocéntrica? Porque yo creo férreamente en la asimetría como condición de posibilidad. No es lo mismo los adultos que los chicos en la escuela. El problema es que venimos de un tiempo en que la asimetría ya estaba dada. No había que cuestionarla. Y esta época nos interpela y desafía a ponerle predicado al sujeto. Hay que dotar de sentido la asimetría. Por lo tanto, yo quería abordar el último punto, que es el de la inclusión más democrática en las escuelas. Y justamente quería aprovechar distinguiendo entre la inclusión como un proceso que se construye o como algo que se impone. Es notable el lugar y loable del padre en esta película Machuca, y la intención de él, ¿no? Me hace acordar a la intención a veces del discurso materno, pero yo te hago esto para cuidarte, digamos, ¿no? Yo soy, pienso en la Yiddish Mame, yo soy judío, entonces digo, esto es, todo es para cuidarte. Y bueno, a veces también hay que pensar los modos en que cuido, los modos en que enseño y creo que estoy protegiendo y en todo caso estoy quizás impidiendo que el otro efectúe un proceso de construcción autónoma, de modo tal que se constituya como sujeto. Por eso también es tan importante, en términos de visibilidad, para pensar en la ampliación de derechos de los más pequeños, porque dejar de ser objeto de castigo, incluso de cuidado de los adultos y para pasar a ser sujeto de derecho, es un cambio de carácter copernicano. Y no cambia porque cambie la ley. Nosotros, culturalmente, tenemos que construir esas transformaciones. Por lo tanto, esto es una transformación cultural, pensar en una inclusión más democrática en la escuela, en donde la diferencia no sea congelada como deficiencia o como amenaza, sino que la diferencia sea un elemento profundamente enriquecedor de mi relación con los otros, de la convivencia escolar. Entonces, pensar que la escuela es un espacio del puro derecho, pero del derecho a ser iguales, con la misma intensidad que el derecho a ser diferentes, que el derecho a ser respetado como diferente. Por eso es que la ampliación de derechos que tiene que ver con que los chicos accedan a información sobre su educación sexual, que sean respetados por la elección sexual que hacen, que puedan ejercer tempranamente el derecho cívico de la votación, no son componentes demagógicos, son ampliación de derechos, en todo caso son oportunidades pedagógicas en las que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que hay que evaluarlas en su sentido más profundo y no simplemente en lo epidérmico de lo que nos permite construir posturas binarias, a favor o en contra. Discutámoslo como la ampliación de derechos. Y yo creo que la escuela del derecho es la escuela que aumenta la responsabilidad, a contramano de lo que algunos quieren poner como facilista la escuela del derecho. No, yo creo que justamente si te quiero te exijo, porque justamente yo creo que la exigencia tiene que ver con el cuidar y con el querer al otro, si no caemos en otro falso binario, que hay escuelas que cuidan y otras que enseñan, y eso es algo muy arriesgado. Yo creo que una escuela no puede cuidar si no está enseñando, es la propia lógica de la escuela, y no puede enseñar sin cuidar, porque, permítanme decirlo, cuidar o asistir a otro sin enseñarle es mero paternalismo, y enseñarle sin cuidarlo en el ámbito de la escuela es
es mera instrucción. Por lo tanto, cuidado con esas explicaciones que terminan haciéndonos creer que hay escuelas que son para que los chicos estén adentro y otras que son para que aprendan. En todo caso, el desafío es pensar que cuando uno enseña está cuidando en la escuela y viceversa. Y en ese sentido, pienso, para ir cerrando, porque también armar una charla en el Congreso se parece a pensar en una clase, uno pensó un montón de cosas y después con el tiempo que acaba pasando tiene que rearmar, y me pasa igual que en la clase que tengo que dar esta tarde en la Universidad de Buenos Aires. Me parece importante, para ir cerrando, pensar justamente en que esta inclusión democrática en la escuela me permite decir algunas cosas, y elijo decir o presentarlas con una política de Estado que estamos desarrollando y que capaz algunos de ustedes no conocen, y que es la Guía Federal de Orientaciones, que tengo en este momento delante mío en la pantalla, y les pido si podemos hacerla visible en el Power. La Guía Federal de Orientaciones es eso, es una guía, es un conjunto de orientaciones que se ha construido federalmente durante 8 meses entre el Ministerio de Educación Nacional y todos los ministerios de educación provinciales. Es una guía de orientaciones de carácter federal para intervenir en situaciones complejas de la vida escolar y fundamentalmente pensar en la construcción de una convivencia más democrática. Y en ese sentido es un gran aporte para la inclusión más democrática en las escuelas. ¿De qué consta? De 2 cuadernillos, que enseguida los van a ver en el PowerPoint que está por aparecer en pocos segundos en la pantalla, ¿no? Está por aparecer, casi está apareciendo, y acaba de aparecer. Yo acabo de cliquear. Bueno, la guía federal que hoy yo traje unos 20 ejemplares para poder compartirlo, está compuesto por 2 cuadernillos. Uno primero que tiene que ver con un conjunto de orientaciones de aquello que sucede en la vida cotidiana en la escuela, de conflictos a los que acabo de hacer referencia. Y un segundo cuadernillo mucho más delicado, que toma cuestiones que son más de carácter excepcional. La violencia física de adulto hacia adolescente o niño, inversa, la violencia entre adultos, la existencia de armas en la escuela, las situaciones de abuso sexual o distintos tipos de abuso, las situaciones de trata que también en la escuela a veces aparecen. Hay un montón de situaciones que son excepcionales porque, permítame decirlo, a veces cuando los medios titulan unas trompadas y la sensación da que el mundo de las escuelas es como era la serie de combate que yo veía en la década del 80, y la verdad es que hay 50.000 escuelas en la Argentina, por supuesto que hay situaciones de violencia, pero el resto de las 49.998 escuelas hay matemática, hay vínculos entre adultos, adolescentes, niños y adultos, hay una poesía que se lee, hay una netbook que se traba y otra que va para adelante, y entonces me parece interesante pensar también en esos términos. Por eso es que esta guía se divide en 2 partes, porque tomamos cuestiones de la cotidianidad y cuestiones que son excepcionales, pero nos hacemos cargo de todas y la ponemos a disposición de los directivos y los docentes ofreciendo herramientas para resolver problemas. Por lo tanto, la guía es de orientación concreta, con datos concretos, e incluso planteamos un mapa territorial donde la escuela puede encontrarse situada en un marco de relación con otros organismos del Estado que la pueden ayudar en ciertas circunstancias, pero también la guía, la van a ver ahora, está ahí disponible en el Ministerio de Educación colgada, es una herramienta de capacitación, porque estamos haciendo capacitaciones y ya abarcamos más de 40.000 docentes con el Plan Nacional de Formación Permanente. Hay una propuesta concreta de la Guía Federal de Orientaciones que tiene que ver con utilizarla como un material de capacitación. Así que me parece importante pensar en la inclusión democrática en la escuela a partir de una herramienta que es de enorme valor, y lo estamos comprobando porque además de haber hecho 200.000 guías que ya están en todas las escuelas, tanto de gestión estatal como privada, también están disponibles digitalmente y la estamos trabajando con docentes y directivos para poder, en todo caso, no otra cosa que fortalecer la capacidad de construir convivencia democrática. Y cerraría con una cuestión, no tengo acá para poder manejarme el PowerPoint, lo tenía recién en la pantalla, no lo veo, ¿lo puedo abrir? ¿Lo abren ustedes? Se llama presentación, la tenía acá. Disculpen. Yo lo que quería decirles es que la guía toma distintos temas que me gustaría mencionarlos. Recién lo comenté. Los temas que toma la guía
tienen que ver con la convivencia y la resolución de conflictos, tiene que ver con la intervención pedagógica, pero de carácter y enmarcado institucionalmente, tiene que ver con pensar los conflictos en las redes sociales. También a veces hay cosas que suceden en Facebook y que se meten en la escuela sin pedir permiso, por más que pasen el fin de semana. Entonces, esa frase de que tiene que ver con la dimensión territorial de la escuela se pone en duda, porque las fronteras de los territorios, a veces entre lo virtual y lo real, es difusa, por lo tanto la escuela también es un espacio en el que suceden cosas que ocurrieron en otros lugares, o por fuera de la escuela o en la propia dimensión de las redes sociales. Esa es la guía para que la ubiquen, la portada de la parte 1 y la parte 2, y pasan al flyer siguiente. Yo estaba comentando justamente... No es ese es otro flyer. Bueno, no importa, sigo... prefería poder manejarlo desde acá, pero... violencia de género es otro tema, situaciones de violencia, discriminación, el tema de los medios de comunicación y los derechos de los chicos y adolescentes, la vulneración de los chicos en torno al maltrato infantil, a las situaciones de abuso sexual, trata de personas, extravío de personas, les decía, presencia de armas en la escuela, e incluso nos involucramos con un tema muy delicado, que sé que aquí hay personas que se dedican a ello y que a veces se los utiliza banalmente y es muy peligroso, que tiene que ver con el tema del suicidio adolescente, donde estamos trabajando desde la subsecretaría que me toca conducir, porque en algunas provincias las situaciones son realmente preocupantes. Así que también estamos trabajando con especialistas en el tema y lo tomamos como un tópico más para que vean que esta guía toma aspectos que son realmente dolorosos, difíciles, pero que hay que ponerle palabra. A lo que no se le pone palabra, lo que uno hace es que circule clandestinamente y que en todo caso aparezca como aquello del efecto bola de nieve. Igual que con un pibe en la escuela, y de eso quiero hablar para terminar, que es la posición y la construcción de la figura adulta en la sociedad y en la escuela. Muchas veces, y la guía se encarga también de eso, uno ningunea o genera o cree que es menor algo que la frase es cosa de pibes, y eso que uno suele omitir, que ningunea o que no le da importancia, digamos, luego se convierte en una bola de nieve imparable y en situaciones que tenemos que lamentar porque no pudimos prevenir. Por lo tanto, yo quisiera terminar diciendo algunas cuestiones que tienen que ver con la construcción de la posición adulta en el desafío de una inclusión más democrática en la escuela, porque yo decía, venimos de un modelo profundamente adultocéntrico, somos herederos de una construcción de sociedad cruzada y atravesada por dictaduras, por lo tanto, por modelos de imposición. Y permítanme decir, uno no construye democracia en dictaduras, uno construye democracia y comportamientos democráticos en democracia. Por eso es tan importante llevar 32 ininterrumpidos años de democracia. Pero los adultos somos herederos de un modelo atravesado por la imposición. Por eso es que la asimetría de la imposición la tenemos tan presente. Y eso también es y contribuye a ciertos discursos moralizantes de que todo pasado fue mejor. Fíjense que hoy mismo hay quienes hablan, porque si hablo de imposición adulta, hablo de autoridad, hay quienes hablan, y no me refiero a gente vieja, no. Salvador Allende decía, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Yo soy de estos últimos. Por lo tanto, no me refiero a gente vieja o gente joven, cuando me refiero a aquellos que predican de que todo pasado fue mejor y que hay que restaurar la autoridad. Usan esa palabra. Yo siempre quiero decir que restaurar el bronce, la madera. La autoridad es una relación que se construye cotidianamente, desprolijamente, a contramano, con contradicciones, pero se construye y tiene que ver con una relación, no con una cosa que se tiene, ¿no? Yo tengo la autoridad. Lo que se tiene se restituye, pero la autoridad no se tiene. La autoridad es una relación que se va haciendo. Por lo tanto, no es algo que se tenga, no es una cosa que se pueda tener. Y eso me parece interesante también poder tenerlo en cuenta. Por lo tanto, venimos de un pasado adultocéntrico y de la hegemonía de la autoridad de la imposición, pero también, y los 90 son ejemplificadores de ese sentido, también hay que tener cuidado con los modelos de la demagogia condescendiente, en donde la frase que se impone es porque vos querés. Entonces, la demagogia condescendiente es el porque vos querés, que tiene algún vínculo también riesgoso o arriesgado con la autoridad como impunidad del yo no vi nada. Entonces, a veces tengamos cuidado en caer en fórmulas binarias, porque si no, aparece rápidamente la asociación con la autoridad de la imposición, de que todo pasado fue mejor. Volvamos a eso, si es la autoridad de la imposición o de la demagogia condescendiente. La autoridad de la imposición o la autoridad de la impunidad. No.
no es binario, no es blanco y negro, la vida no es blanco y negro, la vida está plagada de grises, pensemos en nuestras situaciones de vida familiar, en las instituciones, por lo tanto, en el medio hay la posibilidad de construir autoridad democrática. De una manera no, hay tantas maneras de construir autoridad democrática como maneras de transitar la adolescencia o la propia adultez. Por lo tanto, eso me parece que no es menor para pensar la posición de un adulto. Y la idea no es pensar en la escuela en un adulto que sustituya, un adulto suplente. Ojo con esa equivocación, porque en todo caso es recargar de responsabilidad a un docente que no corresponde. Es pensar en un adulto disponible. Es pensar en un adulto que esté disponible, en un adulto que se dé por aludido. Por lo tanto, a mí me parece interesante ir cerrando este encuentro pensando en que justamente el desafío tiene que ver con pensar en un adulto que se anima a autorizarse como autoridad, en el caso de la escuela, en la enseñanza y en el cuidado de los otros, porque autoridad tiene más que ver con etimológicamente hablando, con aumentar al otro que con sujetarlo. Autoridad tiene que ver con la confianza, pero no con la confianza que uno tiene con su pareja, con su amiga, sino la confianza de tomar un riesgo por algo, o más precisamente, como dice Laurence Cornu, tomar un riesgo por alguien que no conozco y que incluso no puedo controlar. Esa es la confianza que compone la autoridad de tomar riesgo por la incomodidad, porque no hay otra manera de transformar en las escuelas la violencia en palabra que si no es atravesando la incomodidad de saber, de no ir siempre con las preguntas que tienen las respuestas de antemano, sino de animarnos a las preguntas que no tienen respuesta de antemano y que en todo caso lo que interpelan es la relación con los otros. Hacer memoria es central, porque somos lo que fuimos. Y si no sabemos lo que fuimos, no somos ni seremos. Por lo tanto, guarda con hacer memoria de memoria. Ayer me tocó ir a hablar al Museo del Holocausto sobre lo que significó el Holocausto para la humanidad. Guarda con hacer memoria de memoria y con, a veces, en esa operación, como dice Pilar Calveiro, secamos el relato e incluso el oído de los que escuchan el relato. Hay que vivificar el relato y la memoria. Entonces, la escuela es una oportunidad más que para estudiar de memoria, para trabajar con la memoria, y eso es con los demás. Por eso es que la convivencia tiene que ver con animarse a la diferencia del otro y a construir y a hacer juntos con la diferencia, sabiendo que ella enriquece y no se transforma o se trastoca en una amenaza de alguien al que hay que separar o al que hay que, sobre el que hay que sospechar. Yo quiero terminar, y ahora perdón que me extendí unos minutos, a propósito de los fragmentos audiovisuales, quiero terminar con dos escenas muy cortitas. Una que pertenece al archivo y que es de una escena que se llama la película Caterina en Roma. La pueden ya quizás ¿la encontraron, Caterina en Roma? Y la vamos a ver. Y otra escena que es de una película que se llama Déjate llevar, en su traducción. Questo è il programma di quest'anno, ma come forse già saprete lo porterete all'esame con un altro insegnante, perché il provveditorato di Roma, conta sua, ha finalmente dato ascolto alla mia ennesima e credo sacrosanta richiesta di trasferimento del sottoscritto. Per congedarmi da voi però voglio dirvi una cosa, che tutte le ore passate insieme in quest'aula, tutte le giornate trascorse qui, sono state le più inutili e deprimenti della mia vita. Mi domando perché abbiate perso tanto tempo a venire in una scuola che di per sé non serve a niente, ma in particolare per voi 20, 21, quanti siete, che a mio modesto parere siete assolutamente e irrimediabilmente inadatti a qualsiasi tipo di apprendimento. Concludendo, siete una delle peggiori e più avvilenti esperienze che si possano augurare a un insegnante.
E se permettete, voglio dirvi un'altra cosa. Esta figura claramente me parece importante ponerla porque genera cierta sonrisa, pero también permítanme decir que pone en evidencia la figura de la dimisión, del adulto que dimite, digamos, ¿no? Porque a uno le genera gracia, pero es profundamente terrible lo que allí pasa, digamos, ¿no? En términos de pensar la convivencia y el encuentro o la construcción de una posición adulta. La película era una manera de contarles, así como se puede ver acá la dimisión, es contarles, a mi modo de ver, la confianza en términos de Laurence Cornu como un elemento constitutivo de una construcción de autoridad diferente. Yo creo, para terminar, que hay que tener cuidado con quedar pegados a los discursos de las nostalgias moralizantes que suelen aparecer cuando existe o predomina el miedo sobre los otros. Y como la escuela y en esta sociedad la construcción social del miedo es algo que está presente, cuidado cuando se construye una idea de la alteridad como amenaza. Porque esa ecuación es deudora de perspectivas que son moralizantes, del todo pasado fue mejor. Y allí hay también un engaño que nos dicen los restauradores de la conservación. Y es que cuando se piensa en el pasado como algo bello, como algo notable, como algo hermoso, sucede lo que una vez explicó con mucha claridad Beatriz Arlo. Lo que se hace allí es desvestir al pasado de sus miserias. Entonces se lo idealiza. Y esa operación de idealización es un componente estructurante de fuerte conservadurismo que teme a la irrupción de lo inesperado, que teme a ir con las preguntas que no tienen respuestas de antemano y que fundamentalmente son amigas o parientes de esas construcciones y representaciones del otro como amenaza, como violento, como naves a la deriva y como impotentes. Prefiero siempre estar convencidos no solo de que mañana es mejor, sino de que los pibes y las pibas son lo mejor que tenemos. Y cierro con algo que le escuché hace poco al ministro de Educación de la Nación, permítanme usar sus palabras, que tiene mucho que ver con la convivencia y con lo que estoy diciendo. Alberto Silioni decía que hay adultos, y entre ellos muchos docentes, que piensan que no tienen los chicos que se merecen. Y que si eso ocurre, entonces también estamos en serios problemas porque los chicos tienen derecho a pensar que no tienen a los profesores o a los adultos que se merecen. Y lo que se pone ahí en quiebre es la propia transmisión de la cultura, razón por la cual bien vale decir que tenemos los mejores pibes y pibas que podemos tener, porque ellos son nuestras familias. Y que esa es una manera interesante, a propósito de lo que empecé diciendo con Sennett, de pensarnos juntos. Incómodas, por supuesto. ¿Dónde está el conflicto? Claro. Pero es animarse a la incomodidad de que podemos estar mejor sabiendo que los que vienen detrás nuestro son y van a ser mucho mejores que nosotros. Muchas gracias.